Pues buenos días a todos, soy Juan Carlos de la Torre, soy asesor de alcaldía para la gestión y captación de fondos y un poco la idea que tengo con esta sesión es que veamos 3 o 4 ideas muy básicas de lo que son los fondos y hacer un poco de enlace, lo que nos ha estado contando tanto Pedro como Alberto, con lo que luego os van a comentar el resto de compañeros, ¿vale? Serán como unas cuestiones más detalladas, pero bueno, antes veremos un poco lo que es la estructura del plan, ¿vale? Que me parece interesante que lo veamos porque es muy similar a lo que también ha comentado Pedro, el siguiente marco operativo de fondos europeos de 21-27, ¿vale? Luego veremos también por encima algunas ideas básicas de lo que implica la nueva gestión de fondos, ¿vale? Porque también lo han comentado ya, pero es importante que lo tengamos claro porque se ha venido para quedarse. Y por último, algo más novedoso, pero bueno, que aún no está en funcionamiento, que es el sistema de seguimiento que la Comisión Europea ha querido establecer para que hagamos el seguimiento de los fondos, ¿vale? Luego hablaremos de esta aplicación ya que nos vaya sonando de Coffee, ¿vale? Antes sí quería un poco aprovechar, hacer una actualización de cómo está la situación y también para dimensionar lo que están suponiendo los fondos, porque a veces nos hablan mucho de números, muchos millones, muchos miles de millones, y no, quizás se desvirtúa un poco realmente lo que esto supone. El plan de recuperación que aprobó la Comisión para España ha supuesto un bloque de unos 140.000 millones, ¿vale? De esos 140.000 millones, la mitad, un poquito más, los 72.000, estos son los que llegan de forma directa, los que nos están llegando ya, ¿vale? A fondo perdido, es decir, el Gobierno dispone de estos millones para ir ejecutando. Y la otra parte, hasta completar los 140.000, ¿vale?, serían en forma de préstamos reembolsables. Esto es optativo, es decir, el Gobierno puede solicitarlos y aplicarlos a las actuaciones o los planes que tenga. Después comentamos con esto porque ha habido novedades en las últimas semanas y finalmente esto lo va a solicitar el Gobierno. Y un poco por ver esa foto, lo que supone el próximo marco operativo, el 21-27, en total tiene 36.000 millones de euros. O sea, la diferencia, desde luego, entre un bloque y otro es más que considerable, teniendo en cuenta que el marco 21-27 es para todo ese periodo. O sea, vamos a llegar hasta 2029. Los fondos Next Generation, que son los que están financiando el plan de recuperación, en principio nos van a llevar hasta finales del 25, con lo cual estamos disponiendo de una masa monetaria muy alta en un espacio de tiempo muy reducido, en comparación con lo que va a ser el marco operativo. Y en cuanto a las novedades que os comentaba, claro, este plan se configuró, se pensó hace unos años. Desde entonces hasta ahora, desgraciadamente, hemos tenido bastantes novedades. El tema de la guerra, el tema de los problemas que estamos teniendo con los suministros, problemas energéticos, el tema del IPC que está disparado. Entonces, claro, eso ha hecho que los cálculos que se hicieron en su momento ahora se han quedado cortos. ¿Qué ha implicado eso? Que la Comisión haya aprobado hace tan solo unos días unas orientaciones en las que ha hecho modificaciones en el reglamento que gestiona los fondos, ¿vale? Y ha incluido algunas cuestiones. Principalmente ha incluido un nuevo plan, que va a ser el REPowerEU, ¿vale? Estos serán en torno a 20.000 millones adicionales que van a inyectar en el presupuesto, de los cuales, aunque aún no está definido, pero parece que a España nos van a corresponder entre 2 y 4.000, ¿vale? Esto sí va a estar necesariamente destinado a ese tipo de actuaciones, es decir, eficiencia energética en edificios, la producción de renovables, especialmente el hidrógeno renovable, y la electrificación de infraestructura de transporte, ¿vale? Además, habrá una partida para el tema de la formación, pues bueno, para que nuestro mercado laboral se adapte a todas estas exigencias. Y la otra gran novedad que también nos afecta es que incluye la posibilidad de que el Gobierno solicite que modifiquen el plan, ¿vale? Y el Gobierno va a ejecutar esa opción. Es decir, teníamos hasta 30 de junio y van a presentar una adenda al plan de recuperación.
En esa adenda van a tirar un poco de lo que ya permite estas orientaciones que os he comentado que se han publicado. Lo primero, van a solicitar los 70.000 millones de euros en formato de préstamos, se van a solicitar. Van a pedir que por los cambios que ha habido en los IPC de 2021 y 2022, que sirvieron de base para los cálculos, se incremente la dotación financiera para España. Hablan de entre 10 y 14.000, habrá que ver. Y por último, algo que yo creo que es básico, que es necesario, y es que permitan que se puedan mover los fondos entre el plan de recuperación y el próximo marco financiero, porque ya habéis visto, por eso quería ponerlo, la diferencia tan visible que hay en millones de euros. Y si tenemos tan poco tiempo, va a ser casi imposible que ejecutemos todo lo que tenemos. Entonces, si se pueden mover partidas del plan de recuperación al marco financiero, eso nos permitirá tener más plazos y poder tener unos proyectos nuevos en los que ejecutar, ¿vale? Pasando un poco ya a las 3 o 4 ideas que sí que quiero que veamos, voy a ser muy breve, ¿vale? Porque en realidad ya parte lo hemos visto y luego seguiremos viéndolo. La estructura del plan responde a 4 ejes, los 4 pilares básicos que también hemos visto antes. Es decir, las políticas europeas tienen que girar en torno a esto: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial y la igualdad de género, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué es lo que ha hecho la Comisión y nos lo ha trasladado a nosotros en el plan? Es decir, va a ir metiendo mayor número de detalles, ¿vale? Ir desagregando un poco estas 4 grandes ideas hasta que lleguemos prácticamente al nivel de las actuaciones que se tienen que hacer, ¿vale? Entonces, de estos 4 pilares básicos pasaríamos a las famosas políticas palanca, ¿vale? En este caso han sido 10, que son estas que tenéis aquí, las conocemos: el tema de la agenda urbana, las infraestructuras resilientes, en fin. Este sería el siguiente bloque, mayor desagregación de lo que está buscando la Comisión y que se ha trasladado a nuestro plan de recuperación. Un siguiente nivel con mayor desagregación lo encontraríamos en las componentes, ¿vale? Los componentes en este caso han sido 30 los que tenemos en nuestro plan de recuperación, que aquí ya sí se acerca más a las actuaciones que estamos viendo, es decir, un plan para la modernización del sector turístico, para fomentar el sector del deporte, en fin, la rehabilitación de la vivienda. Ya son actuaciones, planes más concretos, más cercanos a lo que al final vamos a hacer, ¿vale? Y un último nivel de desagregación, que serían ya las medidas, es decir, las reformas que se traducen en reformas e inversiones, ¿vale? Estas reformas e inversiones no solo son actuaciones, es decir, por un lado hay actuaciones como las que nosotros estamos ejecutando y hay otras que son reformas, por ejemplo, una reforma laboral. Simplemente una reforma laboral o de normativa climática ya supone una de estas medidas y el ejecutarla ya implica que la Comisión Europea haga pagos a España. De hecho, los primeros pagos que ha recibido España ha sido por esto, por esta publicación de normativas, estas modificaciones normativas, ¿vale? Y nos quedaría un poco esta foto final de todo lo que es la estructura del plan, ¿vale? Los 70.000 que hemos visto antes lo han repartido un poco de esta manera por las palancas, ¿vale? Entonces, veis el tema de la modernización, la importancia que tiene a nivel presupuestario, todo lo que es la agenda urbana y rural igualmente, ¿vale? Esto es como está configurado ahora. Como vamos a disponer de otros 70.000 millones, habrá que ver cómo cambia esta foto, ¿vale? Pero no creo que lo vayan a variar demasiado. La siguiente parte que quería que viésemos, el tema de la metodología de la gestión que la Comisión Europea ha establecido para el tema de los fondos, ¿vale? También se ha comentado antes, y yo creo que es un cambio de mentalidad importante que debemos tener, porque no solo es para el plan, es decir, es lo que yo también ha comentado Alberto, esto ha venido para quedarse. Y el marco financiero que empieza en 2023 se va a gestionar exactamente igual. Es decir, esta va a ser la manera que quiere la Comisión que gestionemos los proyectos a partir de ahora. Y cambia, ¿vale? Básicamente lo que están haciendo es que se enfoque todo a los resultados, es decir, todos los fondos están unidos a un resultado. Ese es el resumen y eso es lo que ellos están buscando. Ya hicieron pruebas
en marcos operativos anteriores, con programas muy determinados, ¿vale?, a través de los costes simplificados, pero bueno, el resumen es que aquí ya lo han traducido directamente, lo han traído para un programa entero. Están utilizando el plan un poco como pruebas, desgraciadamente para nosotros, porque eso nos está repercutiendo en el tema de los plazos, en que no conocemos cómo quieren que funcione y demás, pero bueno, poco a poco los vamos a ir entendiendo. Entonces, pasamos a un plan que está completamente basado en resultados, eliminamos un poco, desechamos esa antigua manera de funcionar con el tema de la certificación de gastos, ¿vale?, aunque se mantiene, es decir, el control de gastos se va a mantener, pero siempre con la visión puesta en lo que son los objetivos, ¿vale? Introducen el elemento de los hitos y objetivos, ¿vale?, para acreditar ese cumplimiento. Además van a ser claves porque si no los cumplimos no tendremos el pago del proyecto, con lo cual se convierte en un elemento vital. El tema de los mecanismos de verificación, evidentemente, van a ser necesarios, es decir, tendremos que acreditar de alguna manera que estamos cumpliendo esos hitos y objetivos. El cómo lo hagamos va a ser muy importante porque no siempre nos van a decir cómo tenemos que hacerlo. En algunas ocasiones incluso tendremos que ser nosotros los que propongamos y tengamos que ser creativos, ¿vale? Y al final es lo que estaba comentando, es enlazar los recursos financieros a resultados concretos. Esa es un poco la idea con la que tenemos que quedarnos de este nuevo sistema que está implantando la comisión, ¿vale? ¿Cómo nos han trasladado un poco esto a la gestión? Pues han utilizado este esquema de los hitos y objetivos, ¿vale? Lo han puesto en distintos niveles. En un primer nivel tendríamos lo que son los hitos y objetivos CID, ¿vale?, que están recogidos en una decisión de la comisión, y lo que son un poco son los hitos y objetivos a nivel de país. Es decir, nosotros, España, tenemos que cumplir unos grandes hitos y objetivos que están definidos a nivel de componente, ¿vale?, y que son los que tenemos que tener en cuenta. Después, dentro del sistema, en un segundo nivel, han incluido unos indicadores, los OA, ¿vale? Estos indicadores lo que hacen es un poco ayudar a monitorizar el cumplimiento de los hitos y objetivos CID, ¿vale? Son un poco como de seguimiento. Y finalmente, en el tercer nivel, serían un poco los que nos afectan a nosotros, que son los hitos y objetivos de gestión, ¿vale? Estos son los que se nos trasladan a nosotros en los proyectos o en nuestras actuaciones, ¿vale? ¿Esto cómo se traduce en lo que nosotros tenemos en el proyecto? Es decir, que al final es lo que nos interesa. Ellos hablan de hitos críticos, no críticos y auxiliares. El hito crítico lo que hace es dar cumplimiento al CID, es decir, a los objetivos que tiene España, pues nosotros con nuestro proyecto vamos alimentando ese cumplimiento, ¿vale? El no crítico, pues son los que utilizan para ver cómo vamos con el cumplimiento de los hitos críticos. Y los auxiliares, bueno, son una opción que nos han permitido, que podemos incluir si queremos en los proyectos para un poco ayudarnos a ver cómo vamos con la ejecución. A día de hoy mi recomendación desde luego sería no incluir ningún hito auxiliar en ningún proyecto, porque claro, si nosotros indicamos en el proyecto que hay auxiliares, son susceptibles de ser revisados, con lo cual sería el pillarnos innecesariamente, ¿vale? Entonces, con la estructura que hemos visto del plan, la parte esencial del tema de los cumplimientos de los hitos y objetivos, otra parte que también hemos comentado antes, que ha comentado Alberto, que se vuelve esencial, es el tema de los indicadores y en concreto los mecanismos de verificación. Es decir, para que nosotros podamos demostrar que estamos cumpliendo esos hitos, tenemos que tener unos mecanismos que acrediten cómo lo estamos haciendo y que eso ha sido así. En algunos casos, ya os digo que serán prácticamente impuestos en la resolución, pero en otros quizás sí tengamos nosotros que proponer cómo, es decir, qué indicadores y cómo lo vamos a demostrar. Es decir, el tema, aunque luego lo veremos con el ejemplo del tema de movilidad, pues lo tenemos muy claro, es decir, han hablado de licitaciones, de adjudicaciones, es fácil cómo lo vamos a demostrar. El tema de eficiencia energética, bueno, pues aunque no lo dicen expresamente, pero igualmente, pues un certificado inicial, uno final, en el que se vea la evolución, en fin. Tendremos que ir viendo en los proyectos qué mecanismos de verificación vamos incluyendo, ¿vale? Y este sería un poco
foto final que quedaría con la estructura del plan, ¿vale? Y todo lo que son los hitos y objetivos, que son los que van a ir sirviendo para ejecutar y dar cumplimiento a todos los resultados que nos están pidiendo desde la Comisión Europea. Y por último, la última cuestión que quería que viésemos es el sistema de seguimiento y de información que ha establecido la Comisión. Esto también es una novedad. Es un único sistema para que nos comuniquemos con la Comisión, ¿vale? Es decir, antes había distintas vías de comunicación con la Comisión y ahora quieren que todo esté centralizado. Todo implica todo. A nivel nacional, ¿esto qué nos ha implicado? Que hayamos tenido que desarrollar una normativa específica, ¿vale? Son normativas que imagino que ya habéis podido ir viendo, que son la orden ministerial, la 1030, la 1031. Después hemos tenido una resolución que un poco ayuda a intentar aclarar algunos conceptos que vienen en las dos órdenes y posteriormente también ha habido algunas instrucciones, ¿vale? Esencialmente la orden 1030 lo que hace es definir o configurar el sistema para gestionar el plan, ¿vale? Incluyendo también el tema de los principios transversales, que luego también veremos con los compañeros, el tema del DNSH, los hitos y objetivos, el fraude, la doble financiación, en fin, una serie de cuestiones que tenemos que dar cumplimiento y esta orden, digamos que nos indica el cómo hacerlo, ¿vale? Y la otra orden, que también es importante, quizás no tiene esa aplicación tan directa, pero sí que nos va a implicar un trabajo añadido, que va a ser el cómo vamos a informar a la Comisión Europea de todo esto que hemos visto, es decir, de cómo estamos ejecutando los proyectos, de cómo estamos cumpliendo, ¿vale? ¿Cómo han traducido esta orden 1031? Pues con la aplicación COFI, ¿vale? COFI es la aplicación, como he comentado, de la Comisión Europea. Con esta aplicación nos comunicamos y tenemos que dar conocimiento e información absolutamente de todo. Es decir, toda la ejecución del proyecto tiene que estar aquí. Ejecución contable, todo lo que sea documentación justificativa, todo lo que sea la parte de contratación, identificar a los contratistas, subcontratistas, es decir, toda esa información tiene que estar en COFI, ¿vale? Por eso es importante que cuando esté en funcionamiento, porque no lo está aún, aunque debería estarlo, nos vayamos un poco familiarizando con ella, porque va a ser, ya os digo, la única herramienta que utilicemos para comunicarnos con el Ministerio y sobre todo con la Comisión, porque de hecho la Comisión va a utilizar esto para controlar los proyectos, es decir, aunque nos hagan una visita en un proyecto, que en fin, eso ya verían todo, ellos van a controlar los proyectos a partir de aquí, a partir de COFI, ¿vale? Todo lo que hemos comentado del cumplimiento de hitos y objetivos que tengamos en nuestros proyectos, igualmente será en COFI donde tengamos que acreditarlos, es decir, cada vez que haya un cumplimiento de un hito, de un objetivo, con el mecanismo de verificación que tengamos, habrá que subir a la aplicación ese cumplimiento, ese mecanismo que hayamos seleccionado, y se certificará el cumplimiento de un hito, ¿vale? Que se comunicará de manera directa tanto al Ministerio como a la Comisión. Y por último, el tema de los informes, es decir, habrá un informe mensual, que este sí se generará de manera más automática conforme vayamos subiendo los datos. Mensualmente la aplicación hace este informe y lo envía. Habrá otro segundo informe que será trimestral, que es un poco más de previsión, es decir, ellos también quieren que si tenemos algún tipo de desviación en el proyecto, alguna modificación, la comuniquemos con la mayor antelación posible. Y por último, el informe de gestión, que será semestral, que este será un resumen de todo lo que se ha ejecutado hasta entonces en el proyecto y que además requiere que vaya firmado por el secretario o secretaria del ayuntamiento, ¿vale? Esta es un poco la imagen de la aplicación, que ya os digo, está en pruebas, hace meses que tenía que estar en funcionamiento. De hecho, dentro de una semana ya tendríamos que tener el primer informe de gestión enviado, y lo vamos a tener que hacer de forma manual, porque la aplicación no está aún operativa. Y bueno, por último y por concluir, las ideas un poco claves que me gustaría que nos llevásemos de esta parte. En primer lugar, es el tema de la importancia que creo que tienen los fondos para la viabilidad de los proyectos. Ya lo ha comentado al principio Susana. Una financiación muy importante, una bolsa financiera muy importante
que creo que no deberíamos dejar escapar, ¿vale? Sé que requiere esfuerzo, que es complicado, pero tenemos el plan de recuperación, empieza el año que viene el marco operativo nuevo, van a ser 2 instrumentos financieros que van a convivir, con lo cual los fondos van a moverse entre uno y otro, y yo creo que es interesante que para que saquemos proyectos para la ciudad no los dejemos escapar, ¿vale? Otro punto importante que también se ha comentado antes por Pedro y por Alberto, el tema de los diseños de los proyectos. Hay que diseñarlos teniendo en cuenta el nuevo paradigma, es decir, lo que quiere la Comisión Europea en sus políticas, los 4 ejes que hemos visto. De alguna manera los proyectos tienen que moverse en esas 4 grandes ideas, ¿vale? Lo siguiente, el cambio que ha pegado la Comisión al tema de la gestión, es decir, ahora todo enfocado a resultados, por eso los hitos y objetivos son esenciales, y el soporte documental que le demos igualmente será muy importante. El tema de COFI, aunque bueno, no está aún operativo, pero lo tendremos que conocer porque de una manera u otra nos va a afectar en las distintas áreas, ¿vale? Y por último, igualmente lo hemos comentado antes, el tema de la coordinación y el trabajo en equipo. Es básico, es decir, desde que estamos preparando el proyecto hasta que lo presentamos, en la ejecución también, la ejecución no va a ser simple, va a ser compleja, y en la posterior justificación, ¿vale? Bueno, estas son un poco las ideas que quería comentaros. Ya os decía, hacer un poquito de introducción en la siguiente parte, que va a ser un poquito más técnica y más concreta. Creo que ahora teníamos un pequeño descanso antes. Vale, pues si queréis al que veamos alguna cuestión o alguna pregunta, sí. Sí. Vale, buenos días. Ante todo, muchas gracias por la presentación. Soy José Luis González, vengo de Masa. Las preguntas son concretas. La primera, el sistema de gestión, el COFI, ¿lo vais a llevar a nivel de ayuntamiento, a través del OMAU, o cada, entre comillas, organismo va a poder subir a esa aplicación directamente los informes? 1. 2. El problema a nosotros, en principio, nos puede surgir cuando presentemos proyectos que no vayan de la mano del ayuntamiento, porque vengan posibilidades de que las entidades como la nuestra se puedan presentar, entre comillas, muy entre comillas, de forma autónoma. Y tercero, si echas para atrás es que no me acuerdo de memoria, pero en la aclaración que ha hecho la Secretaría de Estado, establece que los informes en empresas como la nuestra, en el resto le ha caído el marrón a intervención, de golpe y porrazo, en un renglón dicen que todo lo tiene que firmar intervención o el secretario municipal, pero en las empresas como la nuestra dice o persona, no me acuerdo cómo dice exactamente, dice con capacidades suficientes o semejantes. Entonces no sé si, y mi pregunta era muy concreta, ¿se refiere al secretario del Consejo o a quién se refiere? Gracias. Lo que han hecho ha sido establecer distintos perfiles, ¿vale? Distintos perfiles, como perfil consultor, digamos, que habrá luego que definir cómo lo organizamos, que sería un poco supervisar lo que se suba a la aplicación, un perfil más de gestión, que sería quien suba esa documentación conforme se vaya generando, y un tercer perfil que sería ya directamente la persona responsable, que va a ser quien firme. Con lo cual, esos perfiles, como además no están limitados, sino que se pueden hacer por proyectos, yo creo que lo ideal será tener una estructura clara de cómo queremos hacerlo con cada proyecto y luego designar esos perfiles. Es decir, pues esta persona va a ser la responsable de subir toda la documentación que sea necesaria, quizás, bueno, un poco por aquí que en el OMAU que coordinamos el tema de los proyectos, tener esa figura que coordine, que supervise esa parte, y evidentemente luego la parte final, que es la firma, pues en la parte de ayuntamiento sí que corresponde a la secretaria, ¿vale? Eso en cuanto a COFI, pero también os digo, sigue estando en pruebas, no hay solo un entorno de pruebas, no hemos podido profundizar lo que nos hubiese gustado, pero un poco la estructura yo creo que sería esa, ¿vale? La otra cuestión que planteabas
En cuanto a que vosotros podáis presentaros, yo entiendo que se va a ir abriendo. De hecho, en vuestro caso concreto en EMASA, las convocatorias que vienen ahora parece que sí están abriendo esa posibilidad, con lo cual lo haréis de manera autónoma. Sí, pero vamos, y las del PERTE, por lo que hemos podido ver, parece que sí, también nos van a dejar. En ese sentido, la figura que haga eso, tal como has dicho, es decir, del Ministerio de la Secretaría General no han dicho la persona concreta, salvo la parte del interventor o de la secretaria para el tema de los informes. Cuando hablan de persona análoga, bueno, lo han dejado un poco abierto, ¿vale? Eso incluso en la formación que hicieron en febrero o marzo fue una de las cuestiones que yo les planteé porque no estaba definido y la respuesta fue que, bueno, figura análoga, ¿vale? ¿Y cuál era la tercera parte, lo que hemos comentado? Sí, ellos presentan proyectos aparte, ¿no? La idea fundamental es lo que has trasladado. Si desde lo MAU se va a hacer esa figura de coordinación y las empresas os trasladamos Sí. a vosotros y que nos defináis claramente qué debemos transmitir, Sí. o si la realidad es la que acabas de comentar, que en función de los perfiles que se pongan de acceso al COFI, pues nosotros podremos subir determinadas cosas que después se coordinarán y eso permitirá hacer un informe de seguimiento para terminar con el informe de gestión que firma ya Intervención o Secretaría Municipal. Sí, yo creo que la parte de la coordinación desde aquí es esencial, es decir, ya lo estamos haciendo con los proyectos, con la parte de preparación y de presentación. Yo creo que lo mejor, poner nuestro conocimiento un poco a vuestra disposición para preparar el proyecto, para darle encaje y sobre todo para estas cuestiones un poco más técnicas, pues igualmente hacer un reparto claro de funciones por proyecto y que sepáis un poco qué funciones tenéis que asumir vosotros. En esta parte también pues lo haríamos de la misma manera y qué parte asumiríamos nosotros en la parte del seguimiento del proyecto en COFI o en el resto de cuestiones.